corazón en alabanza ante el Rey, que todo lo merece, que todo lo puede, que todo lo cree. Damos la bienvenida a todos los que nos están visitando el día de hoy. Sean bienvenidos en medio nuestro. Para nosotros es un privilegio poder tenerles acá en casa. De la misma manera, damos la bienvenida a los que nos miran por medio de las redes sociales. Deseamos que la gracia del Señor sobreabunde en cada uno de ellos y que puedan recibir de lo que Dios ha determinado para sus vidas. Hoy nos gozamos en el Señor porque tuvimos una semana de victoria, una semana bendecidos, una semana en la que aprendimos, recibimos, en la que lloramos, compartimos quizás muchos sentimientos encontrados en estos días, y fue muy, pero muy excelente nuestro retiro de provisión, y damos gracias principalmente al Señor, pero también a los pastores Eri y Aide, que fueron los organizadores de la actividad. Que el Señor les siga dando paciencia y sabiduría para poder soportarnos a nosotros, los servidores. Amén. Damos bendiciones a sus vidas por causa de la labor que tuvieron en este retiro de provisión. Fue una tarea titánica, pero lo logramos. Logramos impartir lo que Dios nos ha dado como visión y lo que Dios ha establecido dentro de Casa Sebbi. Quisiera compartir una palabra que se encuentra en 2 Corintios capítulo 4, versículo 1 en adelante. Antes de entrar en este versículo, o antes de entrar en estos versículos que vamos a leer de 2 Corintios 4, 1, quisiera hablarles poquito de lo que sucede hoy en nuestro tiempo. En nuestra actualidad tenemos una sinfín de informaciones. Por medio de las redes sociales podemos comunicarnos fácilmente, pero también podemos descomunicarnos, y lo hablo no en el sentido de que no tengamos comunicación, sino que tengamos una mala comunicación por medio de las redes sociales. Hace poco mataron a un artista muy famoso, y luego como a las 2-3 horas salió el mismo artista hablando, diciendo: no estoy muerto, estoy aquí en España, estoy en Madrid, y comenzó a decir, no sé por qué, las noticias, incluso televisivas, lo estaban dando ya por muerto. Entonces, nos desinforman realmente muchas de las noticias que hoy en día vemos. Estuve viendo una película no hace mucho y hablaba, sé que es un poco fantasiosa lo que les voy a decir, una película que hablaba sobre un muchacho que era secuestrado por los extraterrestres. Y este joven publica su secuestro. Pero cuando comienzan las redes sociales a hablar sobre lo que le estaba pasando, comenzó mucha gente a decir: es falso, es mentira, es esto, aquello y lo otro. Otros le apoyaban, otros le negaban. Incluso dentro de las redes sociales para este muchacho salió alguien diciendo: yo hice el video con él. Y era mentira. Dentro del panorama que se presentaba, era alguien que estaba hablando falsedad en contra de otra persona. ¿A dónde voy con esto? Que dentro de nuestra sociedad sucede lo mismo. Sucede la desinformación. Ya se me enredó la desinformación. Por eso es bueno tener gente que le corrija a uno. La desinformación. Necesitamos nosotros saber qué información es verídica y qué información no es verídica. Mucha gente ha provocado guerras y ha provocado que esa falta de información logre quizás hasta cierto punto ganar o conquistar territorio o perder territorio. Sucedió algo, me viene a la memoria, sucedió algo en la guerra de los 7 días. Se levantan 3 naciones en contra de Israel, y estas 3 naciones que se levantan en contra de Israel querían eliminarla totalmente. Y estamos hablando de una guerra que sucedió en nuestros tiempos, no estamos hablando de algo que sucedió en la Biblia, estamos hablando de un suceso histórico. Esta guerra se levanta por causa de no querer ver más en el mapa a Israel. Resulta que Israel
arma una estrategia informativa en la que se siente relajada por causa de la guerra. Le hace entender a sus enemigos que no están preocupados, que lo que ellos puedan hacer en contra de ellos es falso, es mentira. Las naciones que se levantaron en contra de Israel se confiaron e incluso Israel mandó a sus soldados para que armaran un teatro en las playas. Se veían los soldados jugando voleibol en la playa, bañándose en la playa y decían las noticias: nuestro ejército está en reposo, en descanso, en vacaciones. No creemos que se levante una guerra en contra de nosotros. Y eso se lanzó a nivel nacional y salió fuera de la nación, y los enemigos se confiaron y creyeron que Israel estaba sin ningún tipo de protección. Pero detrás de toda esta información que se había enviado, Israel tenía todo su ejército armado y tenía a toda la flota aérea totalmente prevenida. Cuando la gente se descuidó por un momento, Israel sacó sus aviones y destruyó prácticamente toda la flota aérea de Egipto y comenzó a seguir en contra de las otras naciones. En 7 días tuvo que haber una intervención internacional para decirle a Israel: cesa el fuego porque vas a eliminar a las 3 naciones que se levantaron en tu contra. O sea, simplemente por una desinformación, ¿lo dije bien? Qué bueno. Por una mala información que recibió el enemigo, se confió y esa confianza hizo que perdieran una guerra. ¿A dónde voy con todo este asunto? Que nosotros como iglesia, como creyentes en el Señor, la falta de información nos puede llevar a una muerte espiritual. O hablar en términos quizás más generales, nos puede llevar a abismos que no queremos entrar. Nos puede llevar a conductas, a pensamientos, a ideas, a ideologías que están fuera del entorno de las Escrituras. Y mire cómo dice 2 de Corintios, para que podamos entender un poco lo que Pablo quiere dar a explicar a los corintios en el capítulo 4, versículo 1 de su segundo libro. Dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Pablo dice: hemos recibido un llamado de parte de Dios. Y lo que hemos recibido, el ministerio el cual se nos ha entregado, no vamos a desmayar en la función que se nos ha establecido. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. No andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Vea lo específico que es este hombre. Dice: a mí se me fue encomendada una misión, y la misión que se me fue encomendada, yo no la voy a abandonar, sino que yo voy a ser fervoroso en lo que estoy haciendo. Y él da específicamente una frase que dice: yo no voy a adulterar la palabra. Quiere decir que en el tiempo en el que él estaba viviendo, la palabra podía ser adulterada. La gente podía hablar cosas de las Escrituras que no eran. Y no estamos hablando del Nuevo Testamento, estamos hablando del Antiguo Testamento, porque para el tiempo que fue escrita la carta, no había o no existía la Biblia como la tenemos hoy en día nosotros. Por lo tanto, el apóstol lo que estaba hablando era de un adulteramiento de la palabra del Señor en cuanto a las leyes establecidas. Esto quiere decir que los mismos judíos tenían palabras adulteradas internas, tenían palabras que no estaban correctas, y el apóstol dice: según el llamado que yo he recibido, yo no voy a adulterar la palabra que me fue encomendada, la voy a hablar tal cual como está escrita, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos, a todos a toda conciencia humana delante de Dios. Ahora, me encanta lo que viene a continuación, porque el versículo 3 y el versículo 4, que me gustaría que lo tuvieran allí presente, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, si nuestro evangelio tuviese
camuflaje, si nuestro evangelio tuviese velo, si nuestro evangelio estuviera adulterado, entonces todos los que creen, que es lo que dice ese versículo que está allí, todos los que creen también estarán adulterados, con velo, cegados. Pablo dice, mi evangelio, si estuviese con velo, con un adulterio, con algo que no está bien, entonces todos los que creyeron o todos los que creen en este evangelio también están de la misma manera. El motivo es que lo que yo creo, los fundamentos que yo tengo, las ideas que yo logro plasmar en mi vida, son las que me dan el alcance hasta dónde yo voy a llegar. Y si están adulteradas, si están fuera del contexto ideal de lo que Dios quiere establecer, entonces mi fundamento es totalmente adulterado. ¿Qué es lo que está pasando con las cantidades de iglesias? Y hablo en términos generales, no tan solo de la iglesia evangélica, sino de la iglesia católica, la iglesia de los mormones, testigos de Jehová, adventistas, solo Jesús, presbiterianos, para de contar todas las ideologías. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en muchas de nuestras ideologías religiosas entra un pensamiento adulterado, y ese pensamiento adulterado crea personas con ideas adulteradas. Ideas que no están conformes a las Escrituras. Entonces el apóstol, especificándole a la iglesia que si su evangelio está adulterado, todos los que crean en dicho evangelio vivirán el mismo pensamiento adulterado. Entonces el versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandeciese la luz del evangelio de la gracia de Cristo, perdón, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué dice el apóstol? Dice que hay un Dios en este siglo que entenebrece el entendimiento de la gente para que no resplandezca la gloria de Cristo. Ahora, ¿será esto algo común en nuestros días? La desinformación dentro de nuestros ambientes crea un pensamiento adulterado dentro de las personas, de los creyentes, y terminamos ¿qué? Creyendo en fábulas, creyendo en cuestiones que no están bien, que no están correctas, que no están bien fundamentadas o basadas en lo que el Señor quiere establecer. Nosotros no podemos ser más de lo que creemos, ni de lo que sabemos. Lo que usted sabe y lo que usted cree le hace una medida y le hace un tope. Miremos algo particular, y voy a poner como ejemplo al pastor Luis, porque el pastor Luis, sea contador, sabe de números, sabe de sacar cuentas. Esto a él no lo hace un físico o un químico. ¿Sí me explico? No, él sabe de números, él puede dar física, química, puede dar matemáticas, puede dar algunas materias en la universidad en cuanto a ese ámbito. No, él estudió una rama y esa rama hasta cierto punto le da un tope. ¿Por qué cree usted que los médicos tienen especialidades? Porque la especialidad le da el tope. O sea, yo voy a ser especialista en neurología. Voy a ser especialista, quizás un radiólogo no puede ser un neurólogo. ¿Por qué? Porque su tope es la radiología. Y el neurólogo no puede ser radiólogo porque su tope ya fue alcanzado. Entonces, cada uno, según el conocimiento que poseamos, nos da una limitante, nos da una limitación. Y aquí voy. Cuando hablamos la semana pasada de lo que eran las culturas y los pensamientos culturales, cada uno de ellos nos dieron topes, nos dieron un ámbito de llegada. Llegamos hasta cierto nivel y después de ese nivel no hemos podido pasar. ¿Por qué? Porque no hay una iluminación de la revelación escritural dentro de nuestras vidas. Se lo vuelvo a repetir. Los topes que hemos tenido dentro de nuestra humanidad ha sido basado a la falta de iluminación de la revelación escritural dentro de nuestras vidas. Cuando yo tengo iluminación de lo revelado en la palabra, porque miren algo, dentro de nuestros días hemos visto cantidades de personas diciendo, he recibido una revelación de la palabra de Dios.
Y por medio de supuestamente esa revelación de la palabra de Dios, comienzan a decir o hablar cosas que no están correctas. Comienzan a decir o hablar cosas que no son buenas. Mire, una persona comenzó a predicar en una ocasión sobre la escoba que barre demonios. Una escoba que era ungida para que los demonios de la casa salieran. Luego salió inventando el jabón que te limpia de todo pecado y toda impureza. Luego salió hablando del caramelo bendecido y vendía golosinas, caramelos. El cuadro que donde tú lo coloques, allí hay libertad. Pintaba cuadros y los colocaba y los vendía muy caro. Y por medio de una supuesta revelación que había recibido la persona, específicamente una mujer, comenzó a hablar de esas revelaciones que Dios le había dado, de la palabra del Señor, que lo que yo toque, lo que yo unja, lo que yo pinte trae libertad y liberación. Pero las Escrituras no nos habla de ese asunto ni de ese ámbito. ¿Cuántas personas no llegaron a ser engañadas por una creyente o cristiana, podríamos decirlo de esta manera, por causa de hablar de una revelación que no existía? El problema de nuestro tiempo es que creemos a cualquier, y discúlpeme si suena ofensivo para los que nos ven por medio de las redes sociales, pero le creemos a cualquier charlatán que se levanta a decir, Dios me reveló, Dios me habló o Dios me dijo. Y es delicadísimo cuando usted viene y dice, Dios me habló, Dios me reveló o Dios me dijo. Porque cuando yo me voy a las Escrituras, vuelvo a repetir lo que dije hace unos minutos, yo necesito iluminación para entender lo ya revelado en la palabra. Sí me doy a entender en este asunto, porque lo que está en las Escrituras ya fue revelado, ya está plasmado. Yo lo que necesito es una luz para poder entenderlo. Cuando usted coloca algo delante de una luz, ¿qué produce? Produce sombra, produce una figura distorsionada de lo que está obstaculizando. Cuando usted coloca una luz sobre esa sombra, usted puede entender qué era lo que había como obstáculo. Ahora, si yo quito todo obstáculo de la luz, puedo tener una mayor visualización de lo que se está en la habitación, en el cuarto, en la casa o en cualquier lugar. Ahora, nosotros necesitamos quitar cualquier obstáculo ideológico que evita que las Escrituras ya reveladas se manifiesten a nosotros. Porque los velos que tenemos hacen que no creamos. Los velos que tenemos hacen que no tengamos acceso a lo que Dios ha entregado para nuestras vidas. ¿Cuáles son los velos que podemos tener hoy en día? Mire, hay gente que cree muchísimo. Les voy a hablar de Venezuela. Por hoy no voy a criticar la ideología mexicana. Voy a criticar la nuestra. Hay gente en Venezuela que cree en el silbón. El silbón supuestamente es un ánima de un hombre que sale en la noche silbando. Y dicen, cuando escuches un silbido así, ese es el silbón. Ten cuidado. Yo sé que más de uno dice, ay, hasta me ericé. Comienzan ideologías como esa a fundamentarse dentro de los pensamientos. Y la gente dice, es que existe el silbón. No existe ningún silbón. Solamente son culturas ideológicas que se establecieron y le dieron fuerza al pensamiento, por el pensamiento humano, la ideología humana, y a raíz de ahí se arraiga de tal manera que difícil es quitarlo cuando la palabra se le muestra a una persona. Puede estar la luz de las Escrituras alumbrando, pero está el silbón delante. ¿Me explico? Está el carretón, está la sayona, la llorona. ¿Quién más? Ayúdame ella, Milena. ¿No te acuerdas de otro? Esas son las únicas, ¿verdad? ¿Cuáles más hay aquí, hermano?
Ah, no me diga que no se sabe alguno, ahí están. El chupacabra. Chupacabra es mundial, hermano. Chupacabra es un demonio mundial. Entonces estás delante de la revelación escritural, el chupacabra, la llorona, el carretón, el silbón, y pare de contar las ideologías que podríamos nosotros hablar culturalmente. Y yo sé que si algún hondureño, colombiano, chileno, peruano me están escuchando, van a hablar de los pensamientos ideológicos de su región que evitan que haya una revelación cultural, una revelación escritural. Ahí le va. ¿Cuántos no llegaron a escuchar que si se ven en un espejo roto es de mala suerte? Que si pasan por debajo de una escalera son 7 años de mala suerte. Allá le decimos mala pava. En Venezuela así se le dice, ¿no? No sé si sea malo para usted, pero así se le dice allá. Y también se dice que si vas caminando y pasa un gato negro por delante de ti, ya. Eso es de mala suerte, que un gato negro pase por el frente tuyo. Hermano, ¿cuántas ideologías no hay? ¿Cuántos pensamientos culturales no están estorbando? Estoy hablando no de religión, estoy hablando de cultura general, de mitos, de leyendas de los pueblos. ¿Cuántas ideologías religiosas, cristianas, evangélicas no son velo para la iglesia? Les digo una. Cuando yo creí me decían, cierre los ojos cuando estamos orando por un demonio, porque los demonios se meten por los ojos. Uy, yo nunca leí eso en la Biblia. Dios no escucha, ahí les va a algunos que quizás no les va a gustar lo que voy a decir. Dios no escucha a las mujeres que no usan velo. Tienen que usar velo para que Dios las escuche. ¿Dónde dice eso la Biblia? Establecemos pensamientos ideológicos de la iglesia cristiana que no tienen fundamento bíblico. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron esos fundamentos ideológicos? Se establecieron delante de la revelación escritural e hicieron sombra. Y no permitieron que la revelación hiciera vida en el creyente. Por eso Pablo, cuando habla en Corintios, Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17 dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si usted tiene al Espíritu Santo en su vida, usted tiene una libertad progresiva o una libertad también permanente en cuanto a la revelación de la palabra. Pero lo primero que tiene que estar dentro del creyente es el Espíritu del Señor. Porque dice el que tiene al Espíritu del Señor, él está en libertad. El siguiente versículo, que es el 18, 2 Corintios 3, 18, dice, por tanto nosotros todos, mirándonos a cara descubierta, ¿cuántos son? Dice ahí cuántos. Nosotros, todos. No, nosotros algunos, no pega, no combina la frase. Nosotros, un grupo pequeño, mínimo, dice nosotros todos. Todos tenemos la posibilidad de poder entrar en la manifestación de la gloria del Señor en revelación. Dice, por tanto, nosotros todos, mirándonos a cara descubierta, sin velo, sin ningún tipo de ideología que estorpezca a la manifestación de la revelación del Señor en nuestras vidas. Mirándonos a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahí le va. Cuando dice de gloria en gloria, es que cada una de las revelaciones escriturales por medio de la iluminación del Espíritu nos lleva al conocimiento de un ámbito. Y ese conocimiento nos posiciona. Cuando yo le hablo en los términos de médico o en los términos de contadores, cada uno va teniendo un tope, pero no es el final, no es lo último. Porque yo sé que el pastor Luis como contador puede hacer una subespecialidad
o puede subir otro peldaño más, o de repente se va a otra área de la contabilidad dentro de la universidad. El médico puede tomar la especialidad de ser neurólogo, pero también puede tomar otra especialidad. Y cada uno de los conocimientos que va poseyendo lo lleva a un nivel. Por eso les decía a un principio que no podemos ser más de lo que sabemos. No puedo ser más de lo que sé. Porque lo que sé me llega o me lleva a un límite, me lleva a un tope. Por eso el mismo apóstol dice que vamos de gloria en gloria. Cada conocimiento de esa gloria me posiciona, pero no es el límite. Viene otra gloria que me posiciona mucho más allá. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Ir rompiendo con los pensamientos ideológicos, con los pensamientos culturales, con todo lo que me está rodeando, para yo ir posesionándome en la revelación. ¿Y sabe usted cuál es la revelación más grande de las Escrituras? Cristo formado y revelado en el corazón del hombre. No hay otra. Mire cómo sucedió dentro de la Biblia, y con esto voy terminando. Hay una historia, me fascinó mucho cuando la leí, de un hombre, un personaje que tenía mucha elocuencia. Se la voy a leer. Libro de Hechos, capítulo 18, versículo 24. Dice, llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos. Mire las especificaciones. Un judío llamado Apolos. ¿Por qué? Dice su naturaleza en cuanto a gentilicio, al lugar donde nació. Porque se le da a entender a la iglesia que se le está escribiendo que él trae una cultura. ¿Cuál es la cultura que trae? Judía. Entonces dice, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Tenía una limitación en el conocimiento. Pero ahí va. Aquí adelante, versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila y le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Dice Priscila y Aquila, se asume que eran esposos, pero en primer lugar está el nombre de una mujer, ¿sí o no? Priscila estaba como principal en cuanto a la enseñanza para aquel muchacho. Si fuera sido Aquila, dice Aquila y Priscila, pero no, dice Priscila y Aquila. Y los judíos culturalmente no aceptaban enseñanza de una mujer. Ahí les va. O sea que su cultura, en lo personal, no podía o no le permitía que una mujer le enseñara. ¿Qué tuvo que hacer este hombre? Porque dice que era elocuente, este hombre tenía empuje, este era un tipo predicador de que donde se paraba gustaba, hablaba bien, hablaba bonito, tenía buenas expresiones, tenía profundidad en las escrituras, porque ahí lo dice, tenía profundidad en la palabra, sabía mucho de la palabra del Señor, pero le faltaba el conocimiento de lo que era realmente el bautismo, porque él había llegado hasta el bautismo de Juan, no había escuchado de Cristo, no había escuchado de las revelaciones, no había escuchado de todo lo que se había venido después. Pero este hombre tiene que romper con un paradigma cultural en su vida. ¿Cuál era el paradigma cultural? Que Priscila se sentara con él a enseñarle las verdades bíblicas. Qué terrible es este asunto. Este hombre quizás creció, se desarrolló con el pensamiento machista
de que una mujer no le enseñaba. Pero el Señor, la primera que le pone es a una mujer a que le enseñe. Le tocan dos opciones. O sigue con un pensamiento cultural arcaico y erróneo, o se liberta del pensamiento cultural que venía implementando y recibe lo que una mujer le traía como enseñanza. Sencillo. Ahora, ¿cuántas cosas no tenemos nosotros? ¿Cuántas ideologías no hemos arraigado en nuestros pensamientos que hoy en día no queremos soltar? ¿Cuántos de los que me ven por las redes sociales todavía siguen creyendo que si le pasas una aguja mano a otra persona, te cae una mala suerte? O la sal. Si te pasan la sal de mano a mano, tienes que echarte un puñito y tirarlo por encima del hombro para que no te pase nada. Eso no lo escuché aquí, lo escuché en Venezuela. Aquí en México no se escucha ese asunto. No hay ideologías como esas, gracias al Señor. Pero ¿cuántas no habrá dentro de los corazones de muchas personas religiosas que sin entendimiento creemos en todos los ámbitos que se nos enseñan o se nos dicen? En una oportunidad, y se lo voy a poner a investigar, no se los voy a explicar acá, un predicador salió diciendo que la sangre del prepulso de Jesús sanaba cualquier enfermedad sexual, que lo recibió por revelación. Eso es una locura. ¿Cómo van a poner por encima de la sangre de Cristo la sangre de un prepulso? Gente que habla y dice locuras dentro del altar. Y ahí está una lucha continua y una batalla ideológica entre gente que dice, así me dijo el Señor, así me reveló el Señor, así te dice el Padre, cuando el Señor ni reveló nada que no estuviera ya escrito, ni te ha dicho nada que vaya en contra de la palabra, ni debe el Señor enseñar o darte algo que la Biblia no te lo diga. Por eso, y discúlpeme que lo diga de esta forma, Casa Cesby se identifica totalmente diferente a cualquier otra casa. El motivo es que no creemos en tantas ideologías. Si estuviéramos creyendo en todas esas ideologías erróneas, hoy estuviéramos diciéndole a las hermanas de Casa Cesby, las que se pintan el cabello, las que usan pantalón, las que no tienen velo, las que se cortan. No puedo establecer algo que se vaya de las Escrituras. Por lo tanto, hermanos, cuando Priscila y Aquila toman a este hombre llamado Apolos, lo enseñan, lo instruyen, tenía Biblia, tenía enseñanza, tenía palabra, pero le faltaba todavía conocimiento. Él tenía un tope, pero cuando viene la revelación, él pasa a otra gloria. Todos los que estamos acá, si queremos realmente romper con estructuras mentales, llegar a otros niveles de conocimiento de vida, necesitamos romper con lo que sabemos hoy. Y no establecer mi conocimiento por encima de lo que la palabra dice. Porque cuando yo mantengo cualquier ideología por encima de las Escrituras, y lo he dicho muchas veces, no existe otro fundamento que produzca salvación en el hombre, sino solo Cristo. No puedo yo colocarle poder salvífico a un arete, a un anillo, a una falda, a un pantalón, a una pintura de cabello, a cualquier locura que se me atreva a decir. En Venezuela hay una denominación ideológica que el hombre no puede ministrar en la iglesia si tiene bigote. Imagínese usted eso. Si el hombre tiene bigote, no ministra. Obligatoriamente tiene que cortarse el bigote. ¿De dónde sacaron esa locura? No sé. Pero la predican y la enseñan. Entonces hay tantas cosas que le
otorgamos poder salvífico, poder de salvación, que no lo tienen. El único que salva al ser humano se llama Cristo. Por eso el apóstol lo dijo, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si usted tiene al Espíritu del Señor, usted tiene libertad. Concluyo con esto. Hemos salido de un encuentro, de un retiro. En nuestro retiro vimos algunos temas fundamentales. Cada uno de los temas que íbamos viendo iban otorgando una libertad en un área específica de nuestras vidas. Yo no creo que usted haya llegado igual de aquel retiro, no lo creo. Yo creo que usted llegó diferente. ¿Por qué? Porque un conocimiento fue implementado en su vida y lo que usted conoció en aquel lugar lo plataformó hacia un nivel mayor. Ya usted no está por debajo, vamos a mencionar odio, rencor, mentira, engaño. Usted está por encima. ¿Por qué? Porque logró vencer. A lo que yo venzo se convierte en mi plataforma. Al que yo ven o lo que yo venzo termina siendo esclavo, termina sirviéndome. No puedo ser yo servidor de algo que yo he vencido. Si yo no venzo el miedo, seguiré siendo esclavo del miedo. ¿Me explico? Si yo no venzo los temores, seguiré siendo esclavo de los temores. No venzo la mentira, no venzo el engaño, no venzo la laxivia, no venzo cualquier locura que hay en este mundo, yo seguiré siendo esclavo de ellos. Pero cuando los venzo, ellos terminan siendo esclavos. Estoy por encima de cada cosa que venzo. Estamos por encima de cada cosa que conocemos. Lo que conozco me hace plataforma para crecer. Necesitamos mantenerlo, porque al que el Hijo del Hombre libertare, ese será verdaderamente libre. Queremos darle gracias a todos los que nos miran por medio de las redes sociales, aquellos que nos ven desde Colombia, Venezuela, Chile, Perú, España, Estados Unidos. Sean bendecidos, gracia y paz a sus vidas.